Tenían apenas 12 años, con listones amarillos brillantes amarrados en el cabello. Sonreían felices, abrazando a Mickey Mouse como si ese instante pudiera durar para siempre. Una imagen congelada en el tiempo. Pero cuando su madre regresó, tan solo unos minutos después, ya no estaban. Se habían desvanecido en pleno Disneyland. Ni un grito, ni una señal de lucha, ni una despedida. Esa foto se convirtió en la última prueba de que alguna vez existieron. Casi 30 años más tarde, cuando unos trabajadores desenterraron algo escondido bajo el parque, justo debajo del mismo suelo que millones de personas caminan cada año, la verdad comenzó a salir a la luz. Y créeme, no tenía nada de mágico. Antes de sumergirnos en este misterio que lleva décadas sin resolverse, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita. Hay historias que tardan años en encontrar su final, y esta empezó con sonrisas, pero terminó en un silencio aterrador. Capítulo 1. La familia detrás de la historia. Los Chen habían llegado a California para empezar de cero. Fernanda Chen, una madre soltera proveniente de Guangzhou, había emigrado a Estados Unidos en 1982, después de perder a su esposo en un incendio en la fábrica donde trabajaba. Con sus 2 hijas, gemelas idénticas llamadas Mariana y Liliana, luchaba cada día trabajando turnos nocturnos en una maquiladora textil. Cada dólar que ganaba lo guardaba pensando en ellas. En 1985, Fernanda tenía una sola meta: regalarles a sus niñas un cumpleaños que jamás olvidaran. El lugar soñado era obvio: Disneyland, en California, el lugar más mágico del mundo. Llegaron al parque el 15 de julio de 1985. El día estaba caluroso, lleno de gente, pero perfecto. Las gemelas vestían idénticas, camisetas rosas con brillantina en el pecho, overoles de mezclilla azul claro, tenis blancos relucientes, y esos listones amarillos que su mamá les había amarrado esa misma mañana. Iban tomadas de la mano, brincando emocionadas como si cada juego fuera un sueño hecho realidad. Fue, sin duda, uno de los días más felices de sus vidas. Hasta las 3:07 de la tarde. La última foto fue tomada en Tomorrowland, justo cuando vieron a Mickey Mouse, un miembro del elenco con el disfraz completo, saludando, abrazando niños, moviéndose con energía. Mariana chilló de emoción, mientras que Liliana, más tímida pero igual de encantada, jaló la manga de su mamá y susurró: «Una foto, por favor». Fernanda aceptó. Tomó 3 fotos, y la última de ellas se volvería tristemente famosa. Las gemelas abrazando a Mickey, sonriendo de oreja a oreja. Lo que pasó después sigue siendo motivo de debates amargos. Fernanda les dijo que esperaran mientras ella iba al baño, que estaba a menos de 30 metros de ahí. Según su versión, el Mickey le hizo un gesto afirmativo con la cabeza, como diciendo que cuidaría a las niñas. Algunos visitantes confirmaron después haberlo visto interactuar con ellas, riendo y dando vueltas en círculo para entretenerlas. Pero cuando Fernanda regresó, el lugar estaba vacío. Ni rastro de sus hijas, ni de Mickey. Solo un silencio extraño que le heló la sangre. Al inicio fue incredulidad. Tal vez habían corrido hacia otro personaje, pensó. O quizá estaban en alguna tienda cercana. Pero en cuestión de minutos, la confusión se transformó en miedo puro. Fernanda buscó desesperada durante 10 minutos, hasta que por fin pidió ayuda a un empleado. Para las 3:30 de la tarde, la seguridad del parque ya estaba movilizada. Cerraron atracciones cercanas, hicieron anuncios por altavoz y desplegaron personal por todos lados. Los testigos solo pudieron aportar fragmentos. Alguien dijo haber visto a las gemelas siguiendo a Mickey rumbo a la zona del arcade. Otro juraba que estaban cerca del túnel de Space Mountain. Incluso hubo quien aseguró que había un segundo Mickey cerca de la fuente. Pero en 1985, las cámaras de seguridad eran muy limitadas. No había transmisión en vivo, ni reconocimiento facial, y las grabaciones eran borrosas y con muy pocos cuadros por segundo. Ninguna cámara mostró a las niñas saliendo del parque. Ningún Mickey registrado fue visto cruzando las salidas. Y entonces surgió el detalle más escalofriante. El actor asignado para usar ese disfraz de Mickey durante el turno de las 2:33 nunca regresó a la rotación de empleados. Simplemente desapareció. La investigación empezó de inmediato. La policía de Anaheim lanzó una de las búsquedas más intensas en la historia de la ciudad.
Los ejecutivos de Disney, aterrados por el posible escándalo, colaboraron entregando listas de empleados, registros de disfraces y bitácoras de acceso. Pero había un problema enorme. Todos los miembros del elenco que habían usado trajes ese día fueron verificados, y ninguno coincidía con el Mickey que Fernanda vio. El disfraz no era igual a los oficiales. Estaba más gastado, los guantes tenían costuras raras en las puntas, y la estatura no coincidía con la de ningún trabajador del parque. Alguien había entrado disfrazado de Mickey Mouse sin que nadie se diera cuenta. Un impostor. El FBI tuvo que intervenir. Revisaron decenas de reportes sobre otros Mickeys vistos ese día. Entrevistaron a familias, a visitantes, a todo el personal. Pero el hombre de la foto con las gemelas jamás apareció. Las semanas se convirtieron en meses y el caso se enfrió. No había cuerpos, ni notas de rescate, ni sospechosos sólidos. Solo una madre destrozada y una foto borrosa que parecía más un fantasma que una evidencia. Los medios bautizaron a las niñas como las gemelas de Disneyland, y el caso se volvió noticia nacional. Comenzaron debates sobre la seguridad infantil, las fallas de vigilancia en parques temáticos, y lo fácil que era colarse disfrazado sin ser detectado. Mientras tanto, Fernanda nunca se resignó. No quiso declarar a sus hijas como muertas. Se quedó a vivir en California, y cada 15 de julio dejaba 2 listones amarillos en la entrada del parque. Año tras año, repitió el ritual, esperando un milagro. Y durante 28 años, nada cambió. Hasta que en el 2013, algo salió a la superficie. En febrero de 2013, Disneyland estaba preparando la remodelación futurista de Tomorrowland. El proyecto exigía excavar profundamente y retirar viejos sistemas de drenaje que no habían sido tocados desde principios de los años 80. Pasada la medianoche del 17 de febrero, 2 trabajadores contratados estaban limpiando un ducto de concreto sellado bajo un pasillo de servicio. El lugar era estrecho, mal iluminado y, según los planos modernos, ni siquiera debería existir. A las 2 en punto, uno de los obreros reportó por radio con la voz temblorosa: «Encontramos algo humano». Lo que sacaron de ahí reabrió uno de los archivos más oscuros de la policía de Anaheim. Atascada entre una rejilla oxidada y cubierta por décadas de suciedad, había una cabeza humana momificada por las condiciones secas, y dentro de una máscara de Mickey Mouse. No era una réplica barata, ni un juguete. Era una máscara de tamaño completo, de calidad profesional, hecha para los actores del parque. La piel humana estaba literalmente fusionada con el interior del disfraz. Las pruebas forenses confirmaron lo imposible. Los restos pertenecían a un hombre de unos 40 y tantos años, fallecido desde mediados de los 80. No había mandíbula ni identificación, solo un fragmento de hueso cerca del ojo. Un artista forense reconstruyó el rostro digitalmente, y el resultado se parecía mucho a un ex empleado de Disney desaparecido en 1981. Robert Ellis. Robert había trabajado como actor de reparto en Disneyland entre 1979 y 1981. Era puntual, callado y sin antecedentes de problemas. Un día desapareció de su departamento sin dejar rastro. En ese entonces la policía pensó que simplemente se había mudado o se había unido a un circo ambulante. Su caso nunca fue cerrado, y ahora su cabeza estaba enterrada bajo el parque, dentro del traje que alguna vez usó. Pero había un detalle aterrador. Robert Ellis había desaparecido en 1981, y las gemelas Chen se esfumaron en 1985. Eso levantó una pregunta espantosa. Si Ellis estaba muerto desde antes, ¿quién demonios se disfrazó de Mickey para llevárselas? El caso volvió a abrirse con fuerza, y la encargada fue la inspectora Natalia Reeves, recién ascendida al área de homicidios. Ella ya conocía la historia de las gemelas. De hecho, la había estudiado en la universidad como uno de los casos más inquietantes sin resolver. Reeves se enfocó en cada detalle, especialmente en las fotos de aquel día en Tomorrowland. En la imagen famosa de las niñas abrazando a Mickey, algo saltó a la vista: las costuras raras en los guantes. No eran las reglamentarias del parque. Al compararlas con fotos viejas de archivo, encontró una coincidencia. En una foto policial de Robert Ellis disfrazado en 1980, sus guantes tenían el mismo tipo de costura extraña. Y eso no fue lo único. En otra foto tomada por una familia cualquiera, minutos antes de que las gemelas desaparecieran,
Se ve a Mickey en segundo plano. El detalle perturbador era su mirada. No estaba viendo a la cámara. Estaba mirando de reojo, directamente hacia Mariana y Liliana. Ese hallazgo le confirmó a Reeves que la desaparición de las gemelas no había sido un accidente ni un error. Había un patrón, una intención oscura escondida detrás de la sonrisa del personaje más famoso del mundo. 2 semanas después del hallazgo de la cabeza de Ellis, la inspectora Reeves recibió un sobre que cambiaría todo. Era una carta anónima, enviada desde Santa Ana, escrita a máquina y sin firma. El mensaje decía: «Los demás siguen abajo, detrás del viejo sótano de utilería, puerta 3C. Pregunten por las llaves que Disney nunca registró». Sonaba a broma macabra, pero en los archivos internos del parque sí existía una referencia a un lugar olvidado: el sótano de utilería. Un espacio que en los 70 se usaba para guardar escenografías y accesorios, pero que había sido clausurado por normas de seguridad contra incendios. Nadie había entrado ahí en más de 30 años. El 5 de marzo de 2013, Reeves, junto con seguridad del parque y un equipo forense, descendió a los pasillos subterráneos debajo de Adventureland. Esa zona llevaba cerrada desde 1986 por trabajos de refuerzo sísmico. Allí encontraron la puerta 3C, negra, con bisagras oxidadas y sin registro en los planos actuales. Cuando lograron abrirla, el aire estaba cargado de polvo y olvido. El cuarto era como una cápsula del tiempo. Maniquíes cubiertos, ataúdes falsos de la atracción Haunted Mansion, cajas podridas con etiquetas de Fantasyland 1975. Pero lo más escalofriante estaba al fondo. Una fila de bolsas para trajes colgadas de una tubería oxidada. Dentro había 5 disfraces completos: Mickey, Minnie, Donald, Goofy, y uno más que nunca había existido oficialmente. Era una versión oscura de Mickey, con colores apagados, guantes demasiado largos y ojos exageradamente grandes. Ese traje no estaba diseñado para divertir. Estaba hecho para esconder a alguien a simple vista. El equipo forense revisó cada uno de los trajes. Tomaron fibras, muestras de ADN y hasta restos de polvo acumulado. Pero el traje extraño, el Mickey de colores apagados, escondía algo más. Entre sus costuras hallaron cabellos humanos, fragmentos de hueso y, lo peor, un pedazo de fémur perteneciente a un niño de entre 10 y 13 años. Las pruebas de ADN confirmaron lo impensable. Esos restos eran de Liliana Chen. Después de 28 años, por fin había una prueba de que una de las gemelas había estado allí, no en el parque como visitante, ni enterrada en un cementerio, sino oculta dentro de un disfraz que alguna vez caminó entre multitudes para entretener. El hallazgo fue devastador. El silencio en el laboratorio forense lo decía todo. El mundo de fantasía se desmoronaba con cada evidencia. Pero aún había algo peor. No había señales de Mariana. Reeves empezó a considerar una posibilidad que nadie quería aceptar. Quizá no se trataba de un solo hombre disfrazado. Quizá había más de un responsable. Tal vez durante años existió un grupo que usaba esos disfraces para moverse por el parque sin levantar sospechas. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, llegó un nuevo mensaje anónimo. Un correo electrónico, directo a la bandeja personal de Reeves. 200. Decía: Room Zero es real. Yo estuve ahí en 1985. Las gemelas no fueron las primeras. Y venía acompañado de una fotografía borrosa de un pasillo de concreto con dibujos infantiles descascarados en las paredes y, al fondo, una puerta metálica con un rótulo casi ilegible. RC1201. Disney no tenía registros oficiales de un lugar con ese nombre. Pero algunos trabajadores veteranos del mantenimiento sí recordaban rumores viejos. Un túnel experimental construido bajo Fantasyland a finales de los 70s, que quedó abandonado por recortes de presupuesto. Decían que lo habían sellado, que nunca existió en los planos modernos. Pero si esa puerta era real, no estaba hecha ni para visitantes, ni siquiera para empleados comunes. El 11 de abril de 2013, bajo máxima seguridad, Reeves y su equipo forense siguieron un pasadizo oculto bajo un elevador de mantenimiento cerca de It's a Small World. El corredor era angosto, con paredes descascaradas y dibujos de caricaturas pintados sobre cables eléctricos expuestos. Cada pocos metros, las caritas sonrientes parecían desfigurarse con la humedad y el paso del tiempo. Al final, encontraron la puerta, la misma de la foto, fría al tacto,
cerrada con 3 cerrojos oxidados. Cuando lograron forzarla, lo primero que los golpeó fue el olor, moho, polvo y algo más. Putrefacción. El cuarto medía unos 10 metros de ancho y estaba iluminado por tubos fluorescentes viejos que todavía funcionaban gracias a una línea de energía de emergencia. En el centro había una mesa metálica atornillada al suelo, y en una de las paredes, escrito con marcador deslavado, se podían leer 8 nombres. 6 estaban tachados. 2 permanecían intactos, Liliana y Mariana. Lo que había dentro era un cementerio de objetos olvidados. Pedazos de ropa infantil, zapatos diminutos y hasta una vieja grabadora de casete. Cuando la encendieron, comenzó a sonar una mezcla distorsionada de canciones de Disney, ralentizadas hasta lo irreconocible. Algunos juraron escuchar una voz susurrando detrás de la música. Otros decían que esa voz les estaba llamando por su nombre. En una esquina del cuarto encontraron una trampilla sellada. Al abrirla apareció una caja de madera deteriorada, acolchada con espuma vieja. Adentro había una camiseta de Space Mountain, raída por el tiempo, envolviendo algo pequeño. Era el fémur de una niña. Las pruebas de ADN lo confirmaron. Pertenecía a Mariana Chen. Había estado ahí, oculta bajo el parque, durante 28 años. No enterrada, no despedida con un funeral, sino guardada como si fuera un objeto más en ese lugar maldito. La noticia sacudió al país entero. La madre, Fernanda, finalmente supo la verdad. Sus 2 hijas habían desaparecido en el lugar donde supuestamente los sueños se hacen realidad, y habían terminado convertidas en un secreto oscuro que Disneyland quiso enterrar para siempre. Con la presión mediática en su punto más alto, un ex supervisor de seguridad del parque se presentó bajo protección de testigos. Aseguró que a principios de los 80s ya se habían reportado cosas extrañas. Personajes con disfraces caminando solos de noche, entrando en áreas restringidas sin llaves. Y lo más inquietante, cuando revisaban las cámaras de seguridad, esas figuras no aparecían en las grabaciones, aunque varios testigos juraban haberlas visto. Ese exguardia también confirmó lo que muchos sospechaban. Room Zero existía. Había sido borrado de los registros tras la desaparición de un niño en 1981, y se ordenó destruir los trajes implicados. Pero no todos fueron quemados. Alguien los guardó, y años después, los usó de nuevo. El gran avance llegó de la forma más inesperada. Un hombre de 63 años llamado Denis Larue fue arrestado en Bakersfield por un simple cargo de allanamiento. Pero durante el proceso de registro, sus huellas coincidieron con un expediente sellado. Había trabajado como subcontratista de mantenimiento en Disneyland entre 1980 y 1986. Cuando los investigadores le preguntaron dónde estuvo en julio de 1985, Larue se puso nervioso. Murmuraba cosas incoherentes. Hablaba de los túneles, pedía su disfraz y repetía una frase escalofriante. Mickey nunca debía sangrar. Con esas pistas, las autoridades consiguieron una orden para registrar su casa en una zona rural. Lo que hallaron fue como entrar a un museo del horror. Detrás de una pared falsa en su sótano, Larue había montado un archivo personal. Polaroids de niños dentro de vestidores de personajes, fragmentos de disfraces viejos, guantes de Mickey ennegrecidos y cintas de audio con voces distorsionadas mezcladas con música de carrusel. Lo más condenatorio fue un diario. Sus páginas estaban fechadas entre 1981 y 1985. Una entrada, marcada el 16 de julio de 1985, un día después de la desaparición de las gemelas, decía: «Las niñas eran perfectas. Sonrieron. Confiaron en mí. Los túneles ahora son míos. Room Zero guarda los secretos». Larue no se describía como un hombre en esas páginas, sino como un personaje olvidado del parque. Para él, Disneyland no era un trabajo, era su reino. Y en ese reino, Mickey tenía un rostro mucho más oscuro. El diario de Larue incluía mapas de los túneles del parque. Sentado. Uno de ellos destacaba una cámara especial, la sala de los espejos. Detrás de un panel oxidado, Reeves y su equipo encontraron un cuarto lleno de espejos unidireccionales, con visión hacia varios pasillos de las atracciones. Muebles podridos, un intercomunicador roto y pedazos de disfraz clavados en un corcho mostraban que allí Larue observaba a sus víctimas antes de elegirlas. Mariana y Liliana no habían sido las primeras, solo habían sido las que nadie podía ignorar.
El horror era que estas niñas habían sido seleccionadas, vigiladas y desaparecidas dentro del parque que prometía magia y diversión. La evidencia demostraba que Larue había actuado durante años, utilizando los disfraces como su herramienta para moverse sin ser detectado. Larue fue declarado incompetente para enfrentar juicio y fue internado en una institución psiquiátrica. Fernanda Chen finalmente pudo enterrar a sus hijas en 2016, 2 años antes de morir, cerrando un capítulo doloroso que había durado más de 3 décadas. Room Zero fue sellado para siempre, y Disneyland negó cualquier conocimiento de su propósito. Pero los empleados aún susurran sobre los túneles y los días en que Mickey sonreía, demasiado ampliamente. Las sombras del pasado siguen ocultas bajo el parque, y nadie sabe con certeza si todos los secretos han salido a la luz. Larue actuó solo o protegía algo más grande, algo que todavía está bajo tierra, esperando ser descubierto. Esta historia nos recuerda que a veces, el lugar más feliz del mundo puede esconder los secretos más oscuros.